Buenos días. Esta mañana vamos a tratar un tema que no tiene precedentes en el Perú. Una persona ha sido condenada a la extradición por no haber pagado alimentos a sus hijos. Normalmente las personas que se desentienden de sus hijos pues pasan piola porque los procesos duran años y pueden estar viviendo aquí o en el extranjero como sinvergüenzas, olvidándose de su responsabilidad. Sin embargo, se acaba de ordenar la extradición de un peruano que no pagó los alimentos de sus hijos. Eso, por supuesto, es una buena noticia. Y esta mañana hemos invitado a Lucha María Cuculiza y a Rosario Sacieta, ambas con mucho que decir sobre este tema. Buenos días, gracias por venir. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Lucha, ¿por qué es una buena noticia esto? ¿Por qué finalmente hay que llevar la sanción hasta un extremo para que finalmente los papás cumplan con su responsabilidad? Desgraciadamente, a veces los padres no son lo suficientemente atentos con sus hijos, son personas que te dicen en el extranjero, te voy a mantener mejor, me voy para mejorar nuestra condición económica, me voy porque mis hijos necesitan vivir mejor, etcétera, y nunca más. Entonces, esto es una sinvergüencería que tenía que parar, y hemos trabajado mucho con Rosario y la que te habla en el Congreso para que la situación del listado de personas que deben pensión alimentaria tengan vigencia. Que debe ser un listado interminable. Interminable, ¿no? Pero del puro susto paga. Por borrar su nombre del listado, la mayoría se pone al día. Pero era increíble la falta de atención de los padres a los hijos. Y no solamente el hecho de que debe pensión alimenticia, Beto, sino que este señor, se ha ido 10, 12 años, no sé cuánto se ha ido, y nunca más supo del hijo, nunca más le mandó una nota al hijo. Y no solamente es la plata, sino es el hecho de venir a ver el hijo, o de llevarse al hijo allá para decirle, hijo, yo soy tu padre, mira, estoy así, estoy así. Que la situación del padre y del hijo no se pierda, no solamente la parte económica, sino afectiva. Ahí tenemos la fotografía de William Johnny Huertas Ramírez, de 40 años. Él vive en España y se convertirá en el primer peruano extraditado por incumplir con el pago de la pensión alimenticia. Bueno, será pues un ejemplo y pondrán las barbas en remojo todos esos sinvergüenzas que diciéndole a las familias, me voy al extranjero para estar mejor, nunca más regresaron. Y esto me parece extraordinario. Felicitaciones al ministro de Justicia y felicitaciones a todos los jueces que han podido hacer que esto sea posible, porque verdaderamente esto es una situación que no se puede soportar. Charo, estábamos viendo que cuando se anuncia la noticia, tú dices, esto solo puede haber sido el resultado de una batalla tenaz de muchos años. Sí, y efectivamente, Beto, son muchos años. No lo que dura el proceso de alimentación, el proceso de alimentos, sino las mamás que comúnmente son las que hacen los procesos de alimentos, las que interponen la demanda, pasan por una serie digamos, de reflexiones. ¿Le hago o no le hago la demanda? Primer punto. Segundo, hago la demanda, se inicia, te dan una pensión anticipada, al final hay una sentencia. Pero luego de esa sentencia, en la cual el padre está obligado a pasar la pensión alimenticia, él es renuente, dice, no voy a pasar, y no pasa, y no pasa. Entonces viene el segundo momento en el cual la madre dice, ¿interpondré la denuncia penal o no? ¿Pediré o no? Y el juez interpone la denuncia penal. Esto es un delito. Es tan delito el no pasar alimentos como que te roben una cartera. ¿Por qué? ¿Cuáles son las implicancias? Porque normalmente aparece como una especie de travesura, ¿no? Bueno, sí, porque vivo. No. Omisión de asistencia. Pero ¿cuál es la consecuencia en el futuro de ese niño? Claro, la omisión de asistencia familiar, cuando tú dejas de pasar alimentos, le recortas los proyectos de vida de ese niño. O se los destruyes. O se los destruyes. Si ese niño tenía que estar en un colegio privado, ahora está en un colegio público. Ergo, el Estado también se ve perjudicado, porque esa plaza de esa escuela pública podría haber estado para un niño que no tiene un padre. Entonces, de alguna manera, estos delitos repercuten en todos los peruanos, porque todos los contribuyentes tienen que asumir la irresponsabilidad
de este hombre. Cuando tú dejas de pasar alimentos, lo estás asesinando a tu hijo a plazos, ¿no? Porque cada mes es una forma de decir, lo siento, no hay lonchera, no hay lo comida, siento, no hay comida, no hay colegio, tendremos que ir a la posta de la esquina, mercurio cromo, y así va pasando la vida, desgastándose la madre. Por eso es que ahora, básicamente, este proceso de alimentos, que es un proceso en que la mayoría es interpuesto por mujeres, es muy difícil, o algunas veces pasa, que las mujeres también dejan de pasar alimentos a sus hijos. Ahora, Lucha, ¿cuánto puede tardar esta batalla? Porque muchas mujeres se cansan, tiran la toalla. Es decir, esto no es algo que se consigue de un día para el otro. Llegan a cobrar la pensión alimenticia cuando el hijo ya es mayor de edad. Pero ahora hemos sacado una nueva ley, de lo cual me alegro muchísimo. Es la pensión anticipada. En el momento que se inicia un juicio por alimentos, el padre está en la obligación y el juez está en la obligación de poner una pensión anticipada para que ese niño no se quede sin alimentos y sin vida el tiempo que dure el proceso. Porque hay procesos pues que duran 6, 7, 8 años. Ahora no. Ahora, inmediatamente se inicia el juicio de divorcio, de separación, la pensión anticipada está ahí. O sea que el niño no se perjudica por el divorcio, ni por el juicio que puede durar lo que quiera durar. Ahora, tampoco se puede rebajar la pensión ya dada, esa es otra ley, ¿no? Porque generalmente ponían un recurso de amparo, que le estoy pasando mucho, que me disminuya la pensión, etcétera, etcétera. Ya no se puede aceptar esos juicios. Una vez probado y comprobado que este menor necesita tanto para vivir, no hay quien se lo mueva. Ahora, desgraciadamente, pues hay momentos en que como dice Rosario, pues que el niño necesita y esa pensión ya se queda prácticamente pues nula, ¿no? Pero la cosa es que ningún padre tiene el derecho de dejar a sus hijos sin la pensión alimentaria o la pensión de vida. Porque desgraciadamente, pues después de esto ya viene una catástrofe, porque el niño vive resentido, el niño no tiene padre para ir al colegio que lo represente, el niño no tiene una Navidad de compartir con el padre. Aparte de eso, la asistencia debe ser de padre y de madre. Una cosa es que se divorcia, pero nunca tú dejas de ser padre ni nunca tú dejas de ser madre para el niño. Eso es lo principal. Charo, ¿cuántos años no pagados, no cubiertos por el padre se puede reclamar? Es decir, ¿hasta qué momento está la madre en posibilidad de reclamar? Porque estos procesos son tan largos que de pronto demoran, qué sé yo, una cantidad de años que el niño puede cumplir 18 años y todavía el proceso no termina, ¿no? Yo ahí voy a discrepar democráticamente lo dicho por Lucha. Los procesos no son tan largos. El proceso se presenta ante el juez de paz letrado del distrito donde vives. No te tienes que ir a Lima, entonces Barranco. Miraflores. Ante el juez de paz. Los trámites son gratuitos, no necesitas abogado. Si no tienes plata, presentas un formulario de un sol con la fotocopia de tu DNI y ya está. La partida de nacimiento de tus hijos, haces una relación de los gastos que tu hijo tiene. Si tienes la dirección de él, le comunicas a él y ya está el proceso. La pensión anticipada se da aproximadamente a los 2 meses de haber interpuesto la demanda. Luego de eso te citan a una audiencia y luego sale la sentencia. El promedio más o menos es de 9 meses a 11 meses que dura la pensión, el proceso de alimentos. Pero diera la impresión de que en el caso que nos reúne hace una batalla mucho más larga, ¿no? Esa es otra cosa. Porque hasta la mamá se ha tenido que ir a trabajar a Argentina para poder sobrevivir. Ese es otro proceso. Porque luego del proceso civil, que ya tiene la sentencia, si el hombre o la mujer es tan caradura que no le pasa alimentos a sus hijos, que debe ser la regla. Que debe ser la regla, pasa a un proceso penal que se denomina delito de omisión de asistencia familiar. ¿Y cuánto demora ese proceso? Ese proceso puede demorar. Ese es otro cantar, año y medio. Un juicio penal en el Perú dura de 2 a 3 años. Y luego viene, por eso creo que existe ahora, me da la impresión del gobierno, una intención valedera de poner esto en un tema prioritario. Fíjate, esta situación ya es irreversible. El señor va a venir y va a tener que cumplir o el proceso o va a tener que ser sancionado e ir a un centro penitenciario. Que sirva esto de reflexión para los demás migrantes que saben que tienen una deuda
con sus hijos. Huyen de ella. Esto no, el brazo de la justicia va a llegar hacia donde ellos. Entonces, tienen que hacer una prelación de las deudas. Antes, ¿no? Primero pagar al banco, segundo pagar mi casa. El último rubro era lo de mis hijos. Ahora está en juego tu residencia en el exterior. Entonces, creo que esto sí es una fórmula importante, pero hay otras que, si tú me permites, podría proponerlas. Yo en noviembre del año pasado visité al canciller Roncayolo. Tuvo la gentileza de recibirme y les puse la situación de los chicos peruanos que tenían problemas con los papás migrantes que no le pasaban pensión. Entonces, le propuse que se aplicara, así como se aplica en la Comunidad Económica Europea, el principio de la extraterritorialidad. ¿Qué es esto? Es simplemente que las sentencias de los jueces, en vez que los mamás las tengan de marco en su casa, esas sentencias de los jueces peruanos que les ha costado al Estado un montón de dinero, puedan capturarse o puedan aplicarse en el país donde esté el sujeto. Es decir, el señor está en Japón, feliz, regio, y de repente le recortan o le retiran parte de su sueldo para que pueda hacerlo. Le encantó la idea. Eso es posible. Le encantó la idea. Tengo entendido que se está trabajando, nombró a 2 personas de Torretale y esto está ya en una comisión multisectorial para que camine. Sería fantástico. Ahora, ¿no? Lucha, ¿no sería quizás igual de eficaz dejar que estos sinvergüenzas escapen? Porque finalmente, si tienen una obligación de esta naturaleza, se les impide salir, ¿no? Bueno, eso es lo que te digo. Antes de ponerse a perseguirlos por el mundo, ¿por qué no impedimos que salgan? Eso es lo que te digo. Desgraciadamente, la lista de deudores alimentarios no está al día. Hay más de 10.200 procesos por alimentos, ¿no? Y de los cuales solamente un 20% están en la lista de deudores alimentarios. 1.600 están. 1.600. Okay, imagínate tú. Pero esto que digo de cerrar las fronteras existe, se hace. Claro que sí, esa es ley, No puedes salir del país si tú debes pensión alimentaria. ¿Cuántas veces me llaman a mí por teléfono a las 2, 3, 4 de la mañana y me dicen, desgraciada, por tu culpa no salgo? ¿No? Entonces, a mí me encanta, porque para mí eso es un halago. Es un halago que me digan desgraciada, maldita, etcétera, etcétera, etcétera. Le dije, desgraciado, eres tú, que no pagas la pensión y que te quieres fugar del país. Ahora, otra cosa que se suscita bastante, Beto, y que esto es una barbaridad, inmediatamente inician el divorcio y estos sinvergüenzas ponen sus bienes a nombre de terceros. Hacen ventas ficticias, se hacen embargar las cuentas, ¿no? Entonces queda un momento en que la mujer empieza el juicio de alimentos, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 10 meses, y no le encuentra un sol al sinvergüenza este. Eso también es una barbaridad. No se debe permitir que de la noche a la mañana el deudor alimentario ya no tenga un solo bien. Ya ni siquiera el carro está a su nombre. Entonces, desgraciadamente, no se tiene cómo cobrarle la pensión a los hijos. Y esto se suscita, ¿sabes qué? En clase media, clase alta, altísima, ¿ya? Porque también hay buenos pillos. A mí no me digan que no, que de la noche a la mañana no tienen nada. Las acciones de las fábricas están a nombre de otro, las acciones de la aquí están a nombre de otro, que ya no tienen cuenta en los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una cosa que también se debe penalizar, porque no vas a, pues, tú de la noche a la mañana de ser una persona pudiente a ser un misio, ¿no? Para que la mujer no te pueda cobrar alimentos. Yo tengo en mi oficina casos de mujeres que tienen 4, 5, 6 años haciendo juicios de alimentos. Y desgraciadamente a esa gente pobre, ¿no? A esa gente que no tiene abogado, porque los abogados de oficio ya no dan más, ¿no? Se les retrasan los procesos terriblemente. Por eso esta ley de pensión anticipada, que gracias a Dios, inmediatamente iniciada la cuestión del divorcio, inmediatamente el juez tiene la obligación de fijar una pensión de alimentos. ¿Qué pasa cuando los hijos están ya grandes y finalmente la madre no ha podido conseguir cobrar? ¿La mayoría de edad fija el final del proceso? Es decir, cuando el hijo ya tiene 18 años ya no hay nada que hacer, ¿o es retroactiva? No, fíjate. La madre tiene todo el derecho a presentar una demanda de alimentos hasta que el hijo cumpla 18 años. Puede presentarlo a los 17 años con 10 meses. Lo que sí es, lo que no funciona es, señor juez, yo quiero pedir alimentos para mi hijo de 17 años, pero quiero cobrar lo anterior. Ya no. Es a partir de que tú interpones la demanda. Ahora, las resoluciones de los jueces sobre alimentos hechas antes de los 18 años son prorrogables en el tiempo siempre y cuando ocurran 2 requisitos. Que el chico estudie en un instituto superior y que lo haga con éxito.
Los papás que me están escuchando, tienen el deber de pasar alimentos hasta que tengan 18 años. Pero si el chico o la chica está en la universidad, hay que pagarle a la universidad siempre y cuando estoy con éxito. Porque si están jalados, el papá puede pedir la extinción de la pensión alimenticia con justo derecho, ¿no? Voy a pedir a Control que ya retiremos la cara de este feligrés que ya todo el mundo se la sabe de memoria. Así vemos a nuestras invitadas de hoy. ¿Qué pasa cuando la mala de la película es la mamá? Porque normalmente lo frecuente es que los papás se manden mudar, pero también hay casos en los cuales las madres se van y dejan a los papás con los niños. ¿Qué pasa en ese caso, Lucha? Bueno, la ley es igual, ¿no? Porque ambos, dice la ley, tienen el derecho y la obligación de mantener a sus hijos. Ambos, ¿no? Entonces, si la mujer tiene una situación económica mejor que la del padre, tiene la obligación de pasar pensión alimentaria. Esto no es cuestión de género. No es cuestión de género, porque acá el que delinque es el sinvergüenza. Pero la ley dice el padre o la madre. También, eso dice la ley. Así es. No es una ley feminista. No, de feminista no tiene nada. Porque las obligaciones son mutuas. Ambas. O sea, si es que hay un padre que está en desgracia, él tendrá que ir al juez y decir, señor, yo no puedo, estoy en desgracia. No estamos, digamos, satirizando al padre que no puede pagar la pensión. Estamos hablando de que pudiendo no quieres pagar la pensión. Ahora, el 90% son hombres, ¿ah? Seguro. Pero también hay muchos casos que el padre queda como madre papá también. Y mamá. Tiene que trabajar y tiene que llevarlos al colegio. Los hijos solos. Hay muchísimos casos de mujeres que abandonan desgraciadamente su familia y sus hijos, especialmente los hijos, ¿no? Porque cualquier cosa, como digo siempre yo, la mujer puede fallar en lo que sea, pero menos en ser madre. Ahora, hay algunos mitos que creo que es importante resaltar para un poco informar. Primer mito, no voy a hacer la demanda de alimentos porque él me puede quitar a mis hijos. Eso es falso. Absolutamente falso. Sobre mi cadáver. Sobre mi cadáver. Es decir, son amenazas o las mujeres. O sea, es decir, esto es un tema de los niños, no es un tema de hombres contra mujeres, de los niños. Segundo, él tiene más dinero que yo. ¿Mejor? Él tiene más dinero que yo. Y si yo le hago la demanda, él va a querer decirle al juez, no, yo voy a tener a mis hijos porque yo tengo más dinero. La tenencia de los hijos no está en función... No es una subasta, ¿no? No es una subasta, no es una subasta. Tercero, hay que hacer entender a la familia que el tema de la pensión alimenticia no es un tema del papá y de la mamá. Si el papá no puede pagar o la mamá no puede pagar, se va contra los abuelos. Entonces yo sugeriría que cuando hay este tipo de problemas, los abuelos paternos y los abuelos maternos se reúnan y digan, oye, nos van a embargar mi jubilación, porque así es la ley. Los abuelos. Pero por supuesto. Eso no lo sabía. Pero por supuesto, si él no quiere pagar, no puede pagar, no está ubicado, la señora o el señor que tiene a los chicos, digo, por favor, ir contra los progenitores, contra el abuelo. Entonces, si el abuelo tiene una buena posición económica, que hay que preocuparse. Digamos, esto no es un tema de si yo he peleado o tengo una diferencia sumamente fuerte con la que fue mi pareja. Eso hay que deslindar. Tienes que pasar la alimentación, sí, pero yo no quiero que ella maneje el dinero. Tendrá que manejarlo, tú no le puedes pagar en lechugas. Hay veces me dice, doctora, pero yo le compro ropa. Sí, pues, pero no es, tu hijo no es polilla, que no come hilo. Tienes que darle en efectivo. Entonces, ahí estamos. Esa es otra tontería de las compras. Ahora, ¿de qué manera, Lucha, el Estado asegura que este pago se haga efectivo? Por ejemplo, cuando tú tienes una deuda por impuestos, la SUNAT interviene tu cuenta, interviene el pago que te hacen en tu trabajo, de cualquier manera te cobra. Así es. ¿Qué se hace en estos casos? Cuando hay padres que han abandonado a los hijos, ¿también se les intervienen las cuentas? ¿También se les embarga? ¿Cuáles son esas medidas extremas? Bueno, en el caso de este señor Ponte que está en España, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en que se le cobre allá. Porque de alguna manera ese chico tiene que conocer a su padre. Por lo menos siquiera cada 2 años o cada 3 años, o mandar por el hijo, o llevárselo, traerlo, pero decirle, hijo, yo soy tu padre, yo te vengo a ver. No solamente es cuestión de dinero. Es cuestión de afectividad, porque el niño podrá tener dinero, pero no tiene padre. Y eso no se puede perder nunca. Entonces, el juez es el encargado
de velar que estas pensiones se cumplan, si es que no me equivoco y me corrija ella, que es abogada, para que una vez sentenciada la situación, se ve la obligación de hacer el pago. Generalmente lo depositan en el Banco de la Nación y la mujer tiene los vouchers del Banco de la Nación donde sí certifica que el padre está depositando, cuando ya no hay una relación. Ahora, en la cuestión de los abuelos, eso también es bien drástico. Porque, como dice Rosario, si los hijos no cumplen, pues se va sobre los abuelos. Bueno, eso es una novedad. Muchos televidentes incluso están preguntando, sorprendidos. Sí, es cierto. Yo tampoco lo había escuchado. Es así. Totalmente, es así. la ley es así. Por eso es que es importante que yo te agradezco mucho, Beto, que nos dé la oportunidad de poder conversar. Ahora, ¿en qué casos sería bueno que especifique, Charo, en qué casos los abuelos asumen la responsabilidad? ¿Cuándo ha pasado cuánto tiempo? Es decir, es una medida extrema. No señor, su hijo es drogadicto. El papá del niño es drogadicto. Está internado, no va a poder cumplir, que paguen los abuelos. Y el juez manda a llamar a los abuelos. Así sean pensionistas que no tienen un ingreso... Ellos tendrán que salir. Y dentro de sus posibilidades tendrán que apoyar. No hay ninguna causal de excepción, es decir, hay algunos casos, lo que acabas de mencionar, por ejemplo, que la ley diga, ok, tú eres enfermo, eres drogadicto, eres inimputable. Inimputable, eres un vago. ¿En qué casos se salva, entre comillas? El tema de los alimentos es un tema en el cual el juez tiene amplísimo criterio. Si yo fuera juez y tú me preguntaras, yo diría, yo no le podría... primero tendría que citar a los abuelos. Y los abuelos, si me dices, doctora, ¿cómo le voy a dar si yo estoy recibiendo pensión de alimentos de mi otro hijo? Poquísimo. O, doctora, yo tengo diabetes, tengo lo que sea. Si tiene una enfermedad terminal, si tiene una enfermedad progresiva, si efectivamente los ingresos no pueden convalidar lo que el señor debería gastar, pero que se puede hacer. Se puede hacer. Depende de la discrecionalidad del juez. Depende de la discrecionalidad del juez que realmente pueda darse este caso. Ahora, hay muchos casos de abuelos que mantienen. Sí, con respecto al impedimento de salida, doctora, ya se fue. ¿Para qué le voy a hacer impedimento de salida? Porque algún día va a regresar. Porque algún día va a regresar. Así es. Ponle el impedimento de salida. A las buenas o a las malas. Y el impedimento de salida hace que él, cuando ya se vaya al lugar, nuevamente, ¡pac!, diga, tenemos que hablar. Y es ahí donde se sienta a hablar y paga absolutamente el 100%, porque si no, no sale. Así es. Yo, lamentablemente, Beto, no se puede legislar sobre los afectos. Nosotros, digamos, en la legislación no podemos legislar y decir tú tienes que ser buen padre, no se puede pontificar. Al final, como dijo el ministro de Justicia, han dejado de ser padres o madres y se convierten en progenitores. Entonces, esos progenitores tienen que ser proveedores de los servicios que los niños necesitan. Tú no puedes obligar a una persona a querer a su hijo. Si no lo quiere, no lo quiere y no lo querrá. Este señor ha empezado todo cuando tenía 4 años el menor. Hoy tiene 14. La señora tuvo que emigrar a otro país para poder proveer lo que el señor no hizo. Pero encima a la mujer, disculpa que te interrumpa, a la mujer la amenaza, ¿no? Ahora vas a ver que yo llegue al Perú y te va a pasar lo que me está pasando a mí. Encima es sinvergüenza. Encima de conchudo, sinvergüenza. Entonces ya ese es el colmo, pues, de los colmos, ¿no? Porque viene un momento en que, caramba, si yo soy consciente, no he pagado, ya, pum, pago. Claro, pero además lo que nos dices es un ejemplo clásico, porque lo ha abandonado a los 4 y recién la ley reacciona 10 años después. 10 años después, ahí está, pues. ¿No? Ahí está. O sea, un poquito más y ya era un ciudadano ya votante. mayor de edad. Sí, ¿Y para qué ya entonces esa pensión cuando ya la mujer se fajó en mantener sola a ese niño? ¿Y esa pensión va a ser retroactiva? ¿Él va a tener que pagar los 10, 12, 15 años que debe? Pierde cuidado que la pensión, ya vendrá con su bolsa. La pensión se va a tener, los devengados se inician desde el momento que la señora interpuso la demanda, los 4 años. Y el hecho de que entre a un centro penitenciario no lo exime del pago de la pensión. ¿Cómo se hará? No sé. Pero hay que reflexionar que no se llegue a estos extremos. Por eso es muy interesante el trabajo que está haciendo Torretal de hacer que pueda haber estos convenios con Japón, con Italia, donde hay migrantes, para que las sentencias de los jueces puedan valer allí. Ahora, Lucha, habrá gente que dirá, bueno,
a mí que me registren, que me paren de cabeza, no tengo plata. No tengo plata, no tengo propiedades, no tengo nada. Y acá estoy, pero no tengo nada. ¿Qué pasa en ese caso? En esos casos, pues... ¿Se va preso? Definitivamente creo que sí. Ahora, ella como abogado tendrá que contestar. Pero yo creo que acá no hay la intención de que no hay. Porque yo voy a cargar bultos al mercado, ¿no? Y le paso 20 soles a mi hijo diarios. Ya, eso es una majadería. Porque, mira, de hambre nadie se muere. Agarro una carretilla en el mercado central y empiezo a cargar bultos. O empiezo a limpiar calles, o empiezo a hacer taxi, empiezo a hacer lo que sea. Claro, pero yo supongo que el juez te ordena a pagar un determinado monto, ¿no? Claro. O te dice, pon lo que puedas. No, tampoco. Pero por lo menos siquiera la intención ejemplo, de no dejar a la familia en el aire. Mira, hay los dos estratos socioeconómicos, ¿no? Veamos porque la irresponsabilidad va de abajo hacia arriba, igual. Es el mismo comportamiento, solamente con más dinero. El que no tiene dinero dice, señora juez, usted... revíseme que no tengo un sol. Me tiene una barriga de la cerveza que se toma los fines de semana y la juez le pone una pensión. El señor o la señora de un estrato socioeconómico alto dice, bueno, yo realmente no tengo dinero. ¿Cómo hacer ahí? Doctor, no tengo cómo probar. Bueno, por los egresos. Si no puedes probar los ingresos, pruebas por los egresos. Viven como ¿Cuánto gastas? Ah, te gastas 6.000 soles en 2 ternos en un mes. Vas a un spa. Ah, tienes 4 viajes al año. Ese hombre no puede ganar 1.000 soles al mes. ¿No? Salvo que, no sé, que magia haga. Entonces, el juez también interpreta y ve los egresos de la persona, que son sumamente importantes para poder determinar la pensión. Ahora, Lucha, con toda razón algunos caballeros están protestando en las redes sociales porque dicen... pobrecito. Dicen que, claro... ¿Quién les mandó tener hijos en esta conversación, los hombres son los malos, las mujeres son las buenas. No, ambos. ¿No? ¿Y qué pasa con la fiscalización de ese gasto? Es decir, para los que cumplen, para los papás que son responsables, ¿hay algún mecanismo que permita saber que ese dinero que proveen va realmente a los niños o no se emplea en la peluquería? Estupenda pregunta. Bueno, yo creo que sí, porque el padre tiene, aunque a mí no me digan que la ley no manda sobre el afecto perfecto, pero desde el momento en que es tu hijo, yo creo que algo lo debes querer. Porque desgraciadamente a veces vienen hijos al mundo, Beto, producto de la casualidad, de la borrachera, del encuentro. No los quiere. No los quiere, definitivamente. Y muchas veces las mujeres tampoco, porque desde el momento que están encintas de una violación, en el momento que están encintas de un encuentro casual, tampoco los quieren. Es una desgracia. Y ese hijo viene al mundo sin ninguna responsabilidad ni de padre ni de madre. Y eso es terrible. Ahora, verdaderamente que hay mujeres que reciben la pensión alimentaria y se lo gastan en peluquería, como ese se lo gastan en el spa, se van a Miami por ropa, etcétera, etcétera. Y a veces es una irresponsabilidad terrible. Ahí yo creo... Y eso se puede... Sí, se puede revertir, porque el hombre puede denunciar y decir, mira, mis hijos están en... Yo conozco un caso de que el señor paga una pensión bien fuerte y que la mujer viaja pues a Miami 3 veces al año, etcétera, etcétera, y los chicos están hasta el perno. El señor ha propuesto ha demandado a la señora y inmediatamente se está haciendo cargo de sus hijos. Él está pidiendo que los hijos se queden con él para que puedan ser educados. Y el juez se los ha dado. Se los ha dado. Entonces, esa es una situación bien que se puede revertir. Hay un caso que está todavía fresco en la memoria de la gente y que demuestra que esto no es un asunto que solamente compete a las clases necesitadas o a los pobres. No, arriba es peor. Es un caso que afecta a todos, ¿no? Así es. Todos recordamos, por ejemplo, el reclamo público que hizo la actriz Marisol Aguirre, porque su esposo es un actor famoso y entonces salió a decir, mis hijos no comen suficiente carne, ¿no? Sonó insólito en su momento porque ella trabaja y él trabaja. No da la impresión de que la necesidad fuera tan angustiante, ¿no? Porque ella está regia, sus hijos bien. Exacto, entonces ¿hasta qué punto no se puede utilizar esto como un mecanismo de chantaje, ¿no? Sí, pero o de presión social? Cuando la mujer es fregada aquí bien. el juez tiene armas, insumos que les permiten a él saber dónde está el abuso. Por ejemplo, si tú, y a los papás, si dicen que esto no es un tema de hombres contra mujeres, al menos yo quisiera darle consejos a los papás. Los papás tienen todo el derecho de visitar a sus hijos y las madres no pueden usar a los hijos
como botín de guerra. Si no pasas la pensión, no te dejo ver a mis hijos. Son piñatas. 2, el tema del ingreso. Yo le doy tanto y veo a mis hijos desnutridos. Pues los días de visita, llévelos usted a un centro de salud y vea cómo están en peso. Hágales examen de hemoglobina para ver cómo están, si están bien, bien mantenidos, si los ve con ropa sucia o los ve con situación complicada y que existe un abandono. Esto hágalo ver a la estación de policía más cercana, llévelo al estado de salud. Quédese con sus hijos y pida la variación de tenencia. Bien, Lucha, para terminar, ¿qué consejo le darías a todas las madres que están en este momento batallando justamente porque los padres cumplen con su responsabilidad? En primer lugar, la mujer tiene que ser consciente de que no puede tener hijos porque sí. Ni puede tener hijos de parejas que no son estables. Ni pueden tener hijos de hombres casados con familia. Ojo, ¿no? Porque muchísimas mujeres pues no les interesa un pepino que ese hogar esté formado y salen en cinta de hombres que ya tienen una familia. Ahí también hay que darles duro, ¿no? A mí no me crees que cuando la mujer hay que darle, porque te vuelvo a repetir, cuando la mujer es fregada es 1000 veces más fregada que el hombre, ¿no? Entonces ser consciente de que ser mamá es una situación, lo máximo que te puede pasar en la vida es tener un hijo, ¿no? Entonces ese hijo, tú tienes que ser responsable de ese hijo, ¿no? Y desgraciadamente si tu matrimonio no funcionó, eso no quiere decir que se corte la relación con el esposo. Ambos van a seguir siendo padres hasta la muerte. Y nunca hablarle mal del padre, ni el padre mal de la madre. Porque ahí los hijos entran en conflictos y dicen, bueno, ¿quién es el peor o quién es el mejor? El hijo no es una piñata, Beto, ¿no? El hijo es utilizado muchas veces, como se dice acá, para que te... Mira, si no me das tal cosa... Si no me das un cheque de tal cosa, no vas a ver a tu hijo. Claro, es un escudo humano. Es un escudo humano, entonces a la hora que esa piñata se rompe, el único fundido es el niño, porque se queda sin el amor del padre y de la madre, porque los dos son unos leones entre ellos. Eso no puede ser. El hijo tiene que ser respetado y querido dentro del hogar. Tenemos que terminar, el tiempo nos ha ganado. Gracias. Ha sido muy ilustrativo conversar con ustedes. Te agradezco muchísimo y espero sencillamente que la gente haga sus procesos de alimentos, que entienda que el tema personal es una cosa y los niños son otra. Y pueden ver también temas de alimentos, pueden verlo en mi página web. Así que googleen y ven mi página web. Vale el cherry. Gracias por venir, nos vamos a una pausa y cuando regresemos, Ulises Humala estará aquí en Abre los Ojos.